Hermanos, en la reunión anterior, como decíamos, habíamos estado hablando de las implicaciones que podemos encontrar en la oración que el Señor Jesucristo le enseña a sus discípulos y que conocemos como el Padre Nuestro, que describe la manera ideal en que Jesús mismo considera que deberíamos poder dirigirnos al Padre. Jesús, Jesús no estaba diciendo que una oración sincera, salida del corazón, no sea suficiente para ser escuchados y atendidos por Dios. No estaba diciendo que para acercarnos al Padre necesitáramos de una fórmula mágica para que Él nos escuche. Tampoco estaba diciendo que un clamor sincero de un alma necesitada no fuera suficiente para conmover el corazón de Dios. Pero lo que sí estaba diciendo era que existían una serie de implicaciones en las palabras que utilizamos para dirigirnos a Dios que demostraban o que podían demostrar que en verdad entendíamos cuál es la naturaleza de nuestra relación con el Creador de los cielos y de la tierra, y que revelaban si en verdad comprendíamos quién era Él y quiénes éramos nosotros para Él. Pero además revelaban si en realidad lo que deseábamos era hacer su voluntad o la nuestra. Si estábamos acudiendo a Él egoístamente para que satisfaciera nuestros deseos, o lo hacíamos para que su nombre fuera glorificado. Primera de Pedro 3, del 10 al 12, nos dice que porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Y qué? Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y no está de más decir que es Dios mismo quien a través de su Hijo nos enseña a dirigirnos a Él. Nadie nos hubiera podido mostrar un camino más directo al corazón de Dios que el Hijo mismo. Descubrir en las palabras de Jesús las verdades del reino, verdades que solo el Hijo nos hubiera podido transmitir, es conocer al Padre. Y conocerlo es estar más cerca de Él. Y estar más cerca de Él es poder agradarlo y glorificarlo. Pablo nos hablaba del Dios desconocido al que muchos sirven sin conocer. Pero sabemos que no se puede amar lo que no se conoce. Se puede reverenciar y admirar, pero no se puede amar. Porque para amar se necesita relacionarse. Y para relacionarse se necesita que nos conozcamos el uno al otro. Y podemos estar seguros de que Dios nos conoce a nosotros. Pero es solo por medio de su revelación que nosotros lo podemos conocer a Él. Hebreos 1 y 2 nos dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y es ahí donde podemos ver el peso y la importancia de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y del énfasis que Él mismo hace a la hora de enseñarnos a dirigirnos al Padre.
De ninguna manera podemos caer en el error de pensar que Jesús habría hablado por hablar. Más bien, nos conviene tratar de acercarle la lupa a sus palabras para poder discernir qué fue lo que nos quiso decir. Y eso era precisamente lo que estábamos tratando de hacer la última vez, analizando detenidamente el Padre Nuestro para tratar, con la ayuda del Espíritu Santo, de descubrir las implicaciones espirituales que se esconden en la oración que Jesús le enseñó a sus discípulos cuando estos le pidieron que les enseñara a orar. Mateo 6, 9 al 13, donde podemos encontrar esta oración, dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Y habíamos avanzado ya la última vez con las 4 primeras implicaciones que nos revelaban que Dios es Dios de todos, Señor de todos, Creador de todos, pero que solo es Padre nuestro, Padre de los que han creído y aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Que nuestro Padre está en los cielos y que no es como nosotros y que nada se escapa a su voluntad. Que debemos santificar su nombre, que es uno de los mandamientos, porque su nombre es santo y lo debemos santificar. Que nuestro mayor anhelo debería ser que venga a nosotros su reino y que se extienda por todo el mundo, sin olvidar que nosotros mismos somos su reino y que nuestras vidas y nuestro testimonio son la evidencia que necesitan los incrédulos para saber que el reino de Dios se ha acercado. Y hoy quisiera, hermanos, que continuáramos con la 5ª implicación del Padre Nuestro, que es la que nos dice que debemos rendir nuestras vidas a su voluntad. El versículo 10, en el versículo 10 vemos que se nos dice: hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Hermanos, en nuestra oración debe reflejarse el deseo que debemos tener todos los creyentes de que se haga la voluntad de Dios en todo momento y en todo lugar. Porque tristemente, aunque sabemos la teoría, no la practicamos. Muchas veces decimos con nuestra boca: Señor, hágase tu voluntad, pero en realidad no la deseamos. Y no oramos para hacer la voluntad de Dios, sino la nuestra. Oramos para ver si conseguimos más bien que Dios haga nuestra voluntad. Y tratamos de manipularlo diciendo: oh Señor, sabemos que tú eres bueno, sabemos que tú le concedes todo lo que piden a los que te aman. Y Dios nos dice: sí, pero como soy bueno y te amo, te digo que eso no te conviene. Porque tú en realidad no sabes lo que te conviene, pero yo sí sé lo que es mejor para ti. Santiago 4:3 nos recuerda el apóstol: pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Hermanos, el problema es que la mayoría de nosotros muchas veces nos sentimos como adultos delante de Dios, cuando en realidad todavía somos como niños pequeños.
Podemos tener 30, 40, 50 años, pero a nivel espiritual nosotros somos todavía bebés espirituales. Y eso se ve reflejado en nuestras oraciones. Porque la Biblia sí dice que si pedimos con fe, Dios nos concederá nuestras peticiones, pero también dice que nos las concederá si pedimos conforme a su voluntad. Hay que pedir con fe, pero tenemos que hacerlo conforme a su voluntad. Primera de Juan 5:14 nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. La Biblia no dice que para que Dios nos conceda todas las cosas, el único requisito es la fe. ¿O creemos acaso que por una madre enferma nadie pidió jamás con fe? O a todos a los que Dios no les concedió el que su madre enferma se curara fue porque no pidieron con fe. Hay muchos hombres y mujeres en las Escrituras, incluyendo al apóstol Pablo, que pidieron con mucha fe y con un corazón contrito y humillado, y sin embargo Dios les dijo que no. Porque orar con fe no significa que Dios va a hacer todo lo que queramos. Orar con fe significa que creemos plenamente que Dios puede hacerlo y que lo hará si es su voluntad. Fe no es creer que Dios hará nuestra voluntad porque nosotros lo pedimos. Fe es saber que Dios tiene el poder para hacerlo y es confiar en que si Él lo hace es porque es lo mejor para nosotros. Y si no lo hace, aunque a veces nos cueste aceptarlo, es porque no nos conviene. Nuestro anhelo como hijos de Dios debe ser que Dios haga siempre su voluntad y no la nuestra. Y el ejemplo perfecto lo tenemos en Jesús. Juan 5:20. Nos está hablando el Señor Jesús y dice, Juan 5:30, perdón, hermanito. El mismo Jesús nos dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Cuando leemos el Evangelio de Juan, podemos ver a Jesús por todos lados diciendo, no hago lo que yo quiero, hago lo que el Padre me dice que debo hacer. Y en cuanto a sus palabras, Jesús nos dice, no hablo lo que yo quiero, hablo lo que el Padre me da que hable. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir Jesús? Que lo que el Padre quiere que diga, eso digo. Lo que el Padre quiere que haga, eso hago. Incluso nos dice, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Hermanos, hacer la voluntad de Dios debería ser para nosotros lo que nos diera más gozo y mayor deleite en esta vida. Salmos 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Obedecer a Dios no debe ser una carga para nosotros, sino que debe ser un gozo. Hermanos, obedecer a Dios es una carga para quien no lo ama. Porque donde hay amor, el servicio es un deleite. Si nos cuesta obedecer a Dios, nuestra oración debería estar centrada en poder amarle. Deberíamos poder decirle, Señor, ayúdame a amarte más, amarte hasta que hacer tu voluntad se convierta en mi deleite. Lo decía Pachito ahorita, que muchas veces nosotros cuando hablaba de las cosas de la música del mundo, que es
en esa cercanía que nosotros desarrollamos con Dios, que empezamos a amar las cosas que Él ama. Sin embargo, muchas veces nuestro amor por Dios se empieza a enfriar lentamente. Pasamos de esa primera etapa del noviazgo, en donde no existía nada que no quisiéramos hacer por Él. Y llegamos a un punto en donde todo se convierte en una rutina. Y lamentablemente nos vamos enfriando. Apocalipsis 2, 4 y 5 nos dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. Muchas veces creemos que lo que se ha enfriado es nuestra fe, pero no, nuestra fe sigue siendo la misma. Lo que se ha enfriado es nuestro amor. Y es por eso que la Biblia nos dice: vuelve a tu primer amor. Porque así como los ángeles hacen todo lo que Dios quiere en el cielo, aquí en la tierra nosotros deberíamos desear hacer lo mismo. Que si Dios dice derecha, derecha. Si Dios dice perdona, perdona. Si Dios dice la otra mejilla, la otra mejilla. Si Dios dice soporta, soporta. Si Dios dice ama, ama. Si Dios dice ora, ora. Cada mañana al levantarnos deberíamos poder pedirle al Señor una sola cosa: Señor, ayúdame a hacer hoy tu voluntad. La sexta implicación del Padre Nuestro, que podemos estar seguros de que Él es y será siempre nuestro proveedor. En el versículo 11 se nos dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y como nos enseñaba Pachito la semana pasada, el pan nuestro aquí representa todo. Todo lo que necesitamos para vivir tranquilos nuestras vidas, dánoslo hoy. Y una cosa interesante en esta petición es el hecho de que no se pide por abundancia. Pedirle a Dios por provisión no es pedirle por riquezas, sino que más bien es pedirle por sustento. La palabra nos dice: no he visto a justo desamparado ni a su descendencia que mendigue pan. Pero eso no significa necesariamente que los justos tendrán grandes riquezas. Dios espera que su pueblo aprenda a depender de Él, como lo hizo Israel con el maná en el desierto. Y esta oración nos enseña precisamente a depender de la provisión de Dios. ¿Está mal tener abundancia? ¿Está mal tener riquezas? No. Pero nuestro corazón no debe anhelarlas más que a Dios. Nuestro corazón debería poder estar satisfecho con la provisión de cada día. Proverbios 30, 7 al 9, habla un poco de esto. 2 cosas te he demandado. No me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. No nos pasa muchas veces eso, que nos saciamos y nos olvidamos de Dios. O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Desafortunadamente, en nuestro contexto actual, el pan de cada día nos parece muy poca cosa. Nosotros muchas veces hasta tiramos el pan viejo del día anterior porque ya no lo queremos. Y se nos olvida que hay personas que se lo comerían dichosos. Y si Dios quiere, hermanos, puede llevarnos a eso.
para enseñarnos que no hay mayor abundancia que la de tenerlo a Él. Por eso debemos mostrarnos agradecidos en todo momento, sabiendo que todo lo que tenemos proviene de Él, de su amor y de su gracia. Santiago 1:17 nos recuerda que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Tenemos un Padre que por el valor que tenemos en Él, por haber sido hechos a su imagen y semejanza, nos cuida y nos provee. Si estamos aquí hoy, hermanos, es porque somos ricos. Ninguno de nosotros puede llamarse a sí mismo pobre, porque pobre es aquel que no tiene a Dios como Padre. Pero nosotros somos ricos, porque nuestro Padre ha querido ser generoso con nosotros. Entonces, sabiendo esto, que nunca llegue la ingratitud a nuestro corazón, nunca caigamos en el error de mirar a aquellos que viven en el lujo y la abundancia y creamos que somos pobres porque no tenemos todo lo que ellos tienen. No, hermanos, que lo que tiene el impío, lo que tienen otros, no nos lleve a tener un corazón ingrato cuando sabemos que tenemos mucho más de lo que necesitamos y ciertamente mucho más de lo que nos merecemos. Porque si fuera por nuestras vidas y por nuestro comportamiento, deberíamos estar ya muertos en delitos y pecados. Sin embargo, no solo tenemos vida, sino que tenemos un Dios que no nos ha desamparado jamás. La implicación número 7 del Padre Nuestro la encontramos en el versículo 12, que empieza diciendo: y perdónanos nuestras deudas. Toda oración tiene que llevar en ella una confesión del pecado. Es increíble ver que existen personas en algunas denominaciones y grupos religiosos que piensan que el creyente ya no peca. Pero si el creyente ya no peca, ¿por qué Jesús en el Padre Nuestro nos exhorta a pedir perdón por nuestros pecados? Es porque Jesús da por hecho que pecamos. La diferencia, y es importante resaltarla, es que aunque el creyente peca, no practica el pecado. Y esa es una gran diferencia. Como dijo un viejo predicador, las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Una oveja puede tropezar, pero inmediatamente querrá levantarse. Un creyente puede en cualquier momento llegar a mentir, pero no será alguien que querrá vivir mintiendo. Puede ser alguien que un día pudiera llegar a sentir rencor en su corazón, pero no será alguien que deseará vivir abrazando ese rencor. Y es por eso que pedir perdón es la clave para que cuando lleguemos a la presencia del Señor, no lleguemos con una vida manchada por el pecado. Primera de Juan 1:9. Nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y es que la diferencia entre un verdadero creyente y un falso creyente es que cuando el falso creyente escucha que algo es pecado, por remordimiento o por culpa, busca pedirle perdón a Dios una y otra vez por lo mismo, sin cambiar. Pero la verdadera marca del arrepentimiento en un creyente no es que confiese el pecado, es que se aparte de él. Proverbios 28:13 nos habla del que encubre sus pecados
no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. En nuestras oraciones nosotros ciertamente debemos pedir perdón por nuestras faltas, pero hay una implicación más, la implicación número 8, y es que estamos llamados también a perdonar los pecados que se cometen contra nosotros. El versículo 12 sigue diciendo, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos como nosotros perdonamos. Es decir, que nosotros debemos venir a pedirle perdón a Dios con la conciencia tranquila de que ya hemos perdonado a los que nos han ofendido. Es como si Dios nos estuviera diciendo, primero arregla lo tuyo con tu prójimo y luego sí, ven a ponerte a cuentas conmigo. Mateo 5, 23 y 24 nos recuerda esto. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Si no perdonamos a los otros sus pecados, nuestro Padre que está en los cielos tampoco nos perdonará a nosotros. Hay mucha gente que vive pidiendo perdón a Dios por sus pecados cuando ellos mismos no han sido capaces de perdonar las faltas que otros cometieron contra ellos. Y esta es una incoherencia muy grande, una enorme incoherencia. Decirle a Dios, Señor, perdóname por favor porque soy pecador, entiéndeme y ten misericordia de mí. Cuando se nos olvida que el que nos ha ofendido también es un pecador. Y que de la misma manera debemos entenderlo y tener misericordia de él. Tenemos el deber de perdonar porque nosotros mismos hemos sido perdonados. Efesios 4:32 nos dice el apóstol Pablo, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Porque debemos recordar que si bien de nosotros han hablado mal, nosotros también hemos hablado mal de otros. Que si bien a nosotros nos han fallado, nosotros también le hemos fallado a los demás. Perdonar lo que sea que nos hayan hecho es nuestro deber en Cristo. Y ahí volvemos a lo de hágase tu voluntad y no la mía. Porque mi voluntad tiende a querer seguir con el rencor. Pero esa no es la voluntad de Dios. Todo se puede perdonar en Cristo, todo. Y el perdón que como creyentes estamos llamados a dar es un perdón sin límites. Mateo 18, 21 y 22. Entonces se acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Hasta cuánto, Señor, perdonaré a mi marido? ¿Hasta cuánto perdonaré a mi pastor? ¿Hasta cuánto perdonaré a mi hermano? ¿Hasta 70 veces 7? No creo que Pedro estuviera pensando para sí mismo, 70 por 7, 490. No, Pedro entendía perfectamente lo que Jesús le estaba diciendo y es que debemos perdonar siempre. ¿O no nos perdonó Dios ayer? ¿O no nos perdonó Dios hoy? ¿O no nos perdonará Dios mañana? ¿O acaso somos mejores que Dios, más puros, más santos, más dignos que Dios como para no perdonar?
Pues si el santo, digno y puro Señor del cielo y de la tierra ha consentido en perdonarnos a nosotros día tras día sin detenerse jamás, ¿cómo nosotros no perdonaremos a aquellos que nos ofenden? Ahora, la implicación número 9 del Padre Nuestro es que debemos pedir ayuda frente a las tentaciones en nuestra vida. En el versículo 13 se nos dice, y no nos metas en tentación. Y cuando se nos dice no nos metas en tentación, no debemos entender mal este pasaje, como si fuera Dios el que nos tentara, porque la Biblia nos enseña que Dios no tienta a nadie. Porque si una compañera de trabajo pasa por donde tú estás, sabiendo que eres un hombre casado y quiere coquetear contigo, esta no es una prueba de parte de Dios. Dios no tiene ningún interés, sabiendo lo débil que eres, en que te involucres en algo que te va a destruir. Eso no viene de Dios. Pero entonces, ¿de quién viene la tentación? Primero, viene del mundo, de un mundo caído y corrupto. En segunda medida, viene del enemigo de nuestras almas, que sí tiene mucho interés en vernos caer y que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y en tercer lugar, viene de nosotros mismos, porque cada uno de nosotros es tentado de su propia concupiscencia. Debemos ser conscientes de que el problema el mayor aliado. Muchas veces el mayor aliado de la tentación, obviamente, es nuestro propio corazón corrupto. Salmos 141:4 nos dice, no dejes que se incline mi corazón a cosa mala, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. Nuestra oración debe ser esa, hermanos. No podemos dar por hecho que no vamos a pecar, sino que tenemos que pedir ayuda a Dios para no hacerlo. No hay creyente más necio que el que cree que no va a pecar jamás. El creyente sabio es el que se levanta muy de mañana ya pidiendo ayuda para no pecar, porque reconoce que es débil. Y dice, no permitas que mi corazón se incline a lo malo para hacer obras impías. No me permitas comer de los manjares de los impíos. El Padre Nuestro nos enseña a pedir ayuda. ¿Y saben quién pide ayuda? El que es consciente que la necesita. Hay muchas personas que sienten que no necesitan ayuda. Son las que luego pecan en secreto y callan. Porque la realidad es que todos necesitamos la ayuda de Dios en nuestras vidas. Porque si bien nuestras batallas tienen nombres diferentes, todos las tenemos. Y es por eso que debemos buscar a Dios cada día para no caer en tentación. La implicación número 10 nos dice que también debemos pedir ayuda a Dios frente a las acechanzas del enemigo. El versículo 13 sigue diciendo, mas líbranos del mal, que algunas traducciones traducen como líbranos del maligno. Aquí Jesús nos enseña que tenemos un enemigo, que tenemos un adversario y que debemos buscar a Dios para poder resistirlo. Santiago 4:7 nos dice cómo hacerlo. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hermanos, el enemigo es real. Satanás existe y anda, como decíamos, como león rugiente buscando a quien devorar. Y él no juega a querer destruir nuestras vidas.
Él en realidad quiere hacerlo. Pero en ninguna parte de la Biblia se nos dice que debemos pelear con el enemigo. Se nos dice en cambio que lo resistamos. ¿Y cómo se resiste al diablo? Como dice Santiago, sometiéndonos a Dios. Él puede intentar hacer 1000 cosas para llevarnos a tropezar y pecar contra Dios, pero nosotros lo podemos resistir sometiéndonos a Dios. No se derrota al diablo enfrentándolo, se le derrota sometiéndose a Dios. Pero para resistir al enemigo y para someternos a Dios, debemos poder estar dispuestos a reconocer a Dios como el dueño y Señor de nuestras vidas. Y es en eso en lo que radica la implicación número 11, la última. El versículo 13 termina diciendo, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre jamás. Este es un reconocimiento del señorío y la soberanía de Dios. Salmos 22, 28 nos recuerda, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. El final del Padre Nuestro, hermanos, es un recordatorio para nosotros de que todo lo que pidamos en oración y todo lo que digamos al Padre debe tener una sola meta, un solo objetivo. Y es que Dios sea en todo glorificado. Es una declaración de nuestro deseo absoluto de someternos a Él, reconociendo que pedimos su provisión, su ayuda, su perdón, su socorro, con el único fin de que nuestras vidas le den gloria a Él. Porque suyo es el reino, el poder y la gloria para siempre jamás. Y si eso no fuera suficiente para nosotros, recordemos lo que nos dice Filipenses 4, del 4 al 6, que ya nuestro hermano Álvaro nos citaba. 4, 6 al 7, hermanito. Por nada estéis afanosos, por nada, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar, hermano.